Muy buenos días, compañeros y licenciados. Somos el grupo número 2 y en esta ocasión hablaremos sobre el riesgo de liquidez, riesgo inherente, indicadores de liquidez y gestión y control. El riesgo de liquidez pues tiene dos diferentes conceptos. En finanzas pues este es el riesgo de que un activo tenga que venderse a un precio menor al de mercado debido a su escasa liquidez. Por otro lado, en economía el riesgo de liquidez mide la habilidad ya sea de una empresa o una persona o una institución de poder afrontar sus obligaciones a corto plazo. ¿Cómo medir el riesgo de liquidez? Pues este se puede realizar mediante ratios de liquidez, siendo el principal, ¿verdad?, la relación que hay entre el activo corriente y las deudas a corto plazo. En cuanto al riesgo inherente, pues este es el riesgo intrínseco de cada actividad, es propio del trabajo o proceso, ¿verdad?, el cual este no puede ser eliminado del sistema. En cuanto a los indicadores de liquidez, pues estos son utilizados para medir la base o la solidez de la base financiera de una entidad. Pues determina si una empresa cuenta con recursos financieros suficientes para poder asumir oportunamente sus deudas a corto plazo o el pago de sus obligaciones, ¿verdad? En cuanto a la volatilidad del flujo de caja, uno de los instrumentos que deben emplear las empresas para medir la liquidez interna, pues será la proyección de flujo de caja. Las empresas, para el desarrollo de esta medición, también deben tomar en cuenta la volatilidad de los pasivos y activos líquidos, y para el análisis del flujo de efectivo también se debe de tomar en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, que los flujos de caja se proyectan en diferentes temporalidades de tal forma que estos permitan analizar la liquidez en cada periodo. También se deberá diferenciar las fuentes de financiamiento y también se deben establecer las necesidades de financiamiento en términos de incrementos, de variaciones dentro del mercado y el equilibrio entre el plan de negocio y presupuesto. Es de gran importancia que el flujo de caja se realice de manera mensual, ya que esta proyección podrá determinar, ¿verdad?, cuando existe la necesidad en la empresa de obtener liquidez. Los dejo con mi compañera. Buenos días, compañeros. Continuando con la presentación, mi persona les explicará un poquito de algunos indicadores que deben tomar una entidad en cuenta para evitar el riesgo de liquidez. Por lo tanto, empezaremos por financiamiento de corto plazo. Dice que ese es el mejor activo que puede recurrir una entidad para obtener un dinero por adelantado, pagando posteriormente unos intereses bajos. En algunas ocasiones las empresas toman el dinero adelantado ya sea por semanas o regularmente por 2 meses, pero también se puede tomar en cuenta un periodo de financiamiento de corto plazo por 12 meses. Además, los riesgos que se asumen al adquirir un financiamiento a corto plazo son muy bajos. Pero esta operación está basada en el establecimiento de un acuerdo entre la empresa y un determinado proveedor que adelanta una cantidad que será pagada por la entidad solicitante en una fecha estipulada. Es decir, el riesgo aún continúa, ya que si la empresa no puede pagar lo pactado, recurrirá a intereses moratorios o intereses administrativos que la entidad le pueda cobrar por incumplimiento de pago. En este caso, sí, la empresa debe de evaluar muy bien el flujo de efectivo que tiene, proyectando sus cuotas para que no se exceda de su presupuesto mensual y que la empresa pueda caer en riesgo de liquidez. Rotación de cuentas por cobrar. Esta cuenta consiste en la proporción entre el total de ventas anuales de crédito y el promedio de cuentas pendientes de cobro. ¿Qué quiere decir esto? Que esto determina los días de venta por cobrar o el tiempo que debe esperar la empresa después de efectuar una venta para recibir efectivo. Se dividen los días en el año entre la rotación de cuentas por cobrar. Este índice de rotación de cuentas por cobrar muestra en definitiva la velocidad con que la empresa cobra sus cuentas. Lo ideal es que este indicador cumpla con su política de cuentas por cobrar. Concentración de activos líquidos. Dice que al concentrar los activos líquidos en una única entidad que no tenga riesgos financieros, quiere decir avales, que pueda ser un vehículo para inversiones futuras
o si debe rechazarse por poner en riesgo la solvencia de la entidad de la que salen los activos en perjuicio de terceros. Los dejo con mi compañera. La rotación de activos. Este es un indicador financiero de suma importancia, pues nos permite determinar la eficiencia de la administración y la gestión de los activos de una entidad. En la rotación de cuentas por pagar es un indicador de liquidez que es a corto plazo y nos permite cuantificar la tasa a la cual una empresa paga a sus proveedores o bien acreedores. El volumen de negocio de las cuentas por pagar nos muestra la cantidad de veces que una entidad puede liquidar sus cuentas por pagar en un determinado tiempo, que puede ser 12 meses. En este caso, es recomendable que se esté realizando periódicamente para conocer la liquidez que una empresa tiene. Para ello, podemos tomar en cuenta el indicador de rotación de cuentas por pagar o bien la rotación de cuentas por pagar con base a los días. Es importante tomar en cuenta que si la rotación es decreciente, nos indica que la empresa está tardando más en pagar a sus proveedores que en los periodos anteriores. Esto puede deberse a que la empresa puede tener problemas económicos, mientras que si la rotación se incrementa, es porque la entidad tiene la liquidez suficiente para liquidar estas deudas. Con relación al mercado de dinero, es donde se negocian instrumentos de deuda a corto plazo con bajo riesgo y mucha liquidez. Pueden ser realizados por el gobierno, empresas o bien instituciones financieras. Se tiene el registro de los primeros instrumentos financieros en México en 1978 por los famosos CETES. Los tipos de instrumentos del mercado de dinero pueden conocerse ya sea bonos del gobierno, UDI-bonos o bien bonos subnacionales. Las funciones del mercado del dinero, entre algunas podemos mencionar mercado de financiación de déficit público, ya sea porque tienen mucha flexibilidad o bien un enfoque de innovación financiera. Los tipos de mercado de dinero pueden ser mercados monetarios, interbancarios, swaps o bien derivados de corto plazo. Estos van a beneficiar a muchas empresas o bien instituciones públicas porque les van a ayudar a poder financiar los proyectos que han trazado. Continuando con la exposición, dentro de los ejes claves de un marco de gestión de riesgo y liquidez, tenemos el gobierno y la organización de sus funciones. Primero, el gobierno, que es el órgano fundamental en la toma de decisiones en la gestión de riesgo y liquidez. Puede ser el comité o el gobierno de la entidad. Este forma la primera línea de responsabilidad de la entidad que lidera el análisis de riesgo de liquidez, así como las decisiones de riesgo y su gestión. En la estructura del gobierno se establecen las responsabilidades en la dirección y vigilancia del marco de gestión de riesgo y su relación y consistencia en el apetito de este riesgo. Se define un gobierno de plan de contingencia y se incorpora el riesgo de liquidez en la estructura de las decisiones. Por otro lado, tenemos la organización y funciones. El modelo organizativo para la gestión y el control de riesgo de liquidez se sustenta en dos principios fundamentales que las entidades están reforzando de forma activa. Primero, tenemos la involucración de la alta dirección para que las políticas sobre la liquidez se implementen de forma efectiva. Y en segundo, pues tenemos la segregación entre las funciones de organización y gestión, por una parte, y por otra parte, el control y supervisión de la liquidez con foco en la dirección financiera y los riesgos respectivamente. Las entidades establecen controles y actuaciones para garantizar que las funciones de organización y gestión estén claramente segregadas de aquellas de control y supervisión, lo que a su vez proporciona el adecuado control de riesgo, la eficiencia y la transparencia en su ejercicio. Aquí hablamos de dos elementos del marco de gestión de riesgo, que el primero fue el gobierno, que pues tiene niveles de decisiones y estructura de comités que intervienen en el análisis
y la toma de decisiones de riesgo de liquidez. Y en segundo lugar, las organizaciones y funciones. Son las áreas involucradas en la gestión de riesgo de liquidez y funciones asignadas. Muy buen día, compañeros. Buenos días, licenciado. En esta oportunidad a mí me ha tocado hablar acerca de los procedimientos y políticas de riesgo de liquidez. Cuando hablamos de políticas, es la gestión de riesgo de liquidez y financiación fundamenta adicionalmente la robustez en su modelo de planificación e integración del riesgo, de la gestión del riesgo en el proceso presupuestario, acorde al apetito al riesgo de financiación que decide asumir en el desarrollo de su negocio. Cuando hablamos acerca de los procedimientos, se refiere a que ha definido que su gestión de riesgo consiste en la identificación, evaluación, análisis, monitoreo y comunicación de riesgos críticos para cada uno de los procesos. Límites y controles. Cuando hablamos acerca de los límites, dice que dentro de su función de seguimiento establece un marco de límites para el riesgo de liquidez basado en el seguimiento de la situación de liquidez a corto plazo en concreto. Los límites se han establecido sobre los siguientes indicadores. Por ejemplo, ratios de liquidez a corto plazo. Este ratio estima la capacidad potencial para generar liquidez para hacer frente a los pagos comprometidos a un plazo determinado de tiempo. Cuando hablamos de la función de gestión de control de los riesgos, se distribuye entre las unidades de riesgo integradas en las áreas de negocio, siendo esta última responsabilidad de asegurar el cumplimiento de las políticas y estrategias globales. Cuando hablamos acerca del estrés, dice que las pruebas de estrés son una herramienta útil para determinar el requerimiento de capital adicional necesario para determinar la estabilidad del sistema ante un shock severo, ya sea de índole macro o microprudencial. Es así como he concluido con mi exposición. Los dejo con mi siguiente compañero. Mi nombre es Luis Miguel. Continuando con la exposición, vamos a abordar el plan de contingencia de liquidez y sistema de información. Estos sistemas son unidades de riesgo en las áreas de negocio, las cuales son responsables de diseñar e implementar un plan de contingencia de liquidez en el que se establezca la estrategia para administrar una crisis de liquidez. Asimismo, las señales de alerta también son planes de contingencia que deben de evaluarse con un conjunto de indicadores que se refleje el estado de la entidad y también las señales de alerta que previamente se hayan determinado. El equipo de gestión de la crisis también es importante, ya que este equipo debe evaluar el problema de liquidez en el cual se está enfrentando la entidad, decir también las acciones que se deben de seguir y que también se deben de implementar, monitorear también los cambios que se puedan dar en diferentes escenarios y tomar las decisiones en el momento correcto. Asimismo, la identificación de fuentes de financiamiento es uno de los rubros más importantes, ya que estas fuentes consisten principalmente en activos con los que podría obtener liquidez rápidamente la entidad, y uno de los ejemplos sería la venta de bonos, los bonos de Tesoro Nacional, también las letras reguladoras monetarias, líneas de crédito de instituciones financieras. Son instrumentos que uno puede utilizar para apalanquearse y obtener liquidez de forma inmediata. Asimismo, también la estrategia de gestión de activos y pasivos, que son el plan de contingencia, que debe considerar la estrategia de gestión de activos para responder a la alerta de liquidez, como por ejemplo la venta de instrumentos de inversión o su utilización de operaciones de reporte o pactos de recompra. Las políticas y procedimientos de administración a la hora de una crisis también es importante, porque este plan debe establecer políticas y procedimientos administrativos que deben de ser utilizados durante la crisis, cómo lo va a enfrentar. También dejar plasmado, ¿verdad?, en esto, cuáles son las responsabilidades de la gerencia, cuál es la responsabilidad del equipo de gestión de crisis, y designar a la persona que tendrá la responsabilidad de
realizar los contactos externos con los reguladores, analistas, inversionistas, auditores externos, etc. Muchas gracias.